quiere saber de los notables, pregunte usted. Aquí lo esperan, sepa toda la verdad de los notables. Corrupción. ¿Qué piensa y qué siente cada uno de nosotros cuando pronunciamos o escuchamos la palabra corrupción? No cabe duda que dentro del decir cotidiano de los argentinos es una palabra que aparece muchas veces. Nuestro umbral de tolerancia con respecto a la corrupción es tan amplio que invariablemente nos convierte a todos en una sociedad corrupta. Para colmo, la corrupción convive con la impunidad y la suma de ambas resta futuro, destruye posibilidades, desdibuja el concepto de república. Decía Aristóteles, un montón de gente no es una república. Por definición, la república está regida por la justicia, la igualdad y el interés común. Es la soberanía de la ley, es el ejercicio de la ciudadanía, es la separación y el control de los poderes del Estado, es la práctica del respeto y no de la intolerancia, es la honestidad y la capacidad como condiciones de acceso a los cargos públicos. ¿No nos estaremos pareciendo más a un montón de gente que a una república? Interesante pregunta para hacer a nuestro invitado de hoy. Ya está con nosotros el periodista Daniel Santoro, uno de los más destacados del país, un gran investigador, especializado nada menos que en casos de corrupción. Sus investigaciones suelen convertirse en libros. Repasando los títulos podemos hacer un rápido periplo por los despropósitos argentinos. Venta de armas, hombres de Menem. María Julia, espejo de la corrupción en la Argentina. Señor juez, una biografía judicial de Norberto Ollarvide. ¿No le sube un sudor frío por la espalda? Los títulos más recientes. Nisman debe morir. La ruta del dinero K. Y el último publicado, la ruta de la efedrina. La relación del narcotráfico con la política, desde los Kirchner hasta Macri. Está claro, con Daniel Santoro tenemos mucho de qué hablar. Empieza otro programa imperdible de Los Notables. Los notables. Pregunte usted, charle con ellos, diga que quiere saber de los notables. Pregunte usted, aquí lo esperan, sepa toda la verdad de los notables, los notables. Bienvenido, señor Daniel Santoro, a Los Notables. Qué placer, qué gusto y muchas gracias por el enorme esfuerzo de estar en Animales Sueltos hasta las qué sé yo cuántas de la madrugada y viajar para venir exclusivamente a Los Notables. No, para mí es un placer estar con ustedes. Este es un espacio realmente de alto nivel, no me quería perder la oportunidad. Empecé a tener que levantarme a la madrugada, el único día que puedo dormir en la semana. Claro, imaginé. Bueno, pero nos trae suerte. De hecho, todo el equipo de Los Notables definitivamente no vamos a olvidar tu visita. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, y muchísimas gracias, anoche estuvimos ahí con Oscar Cecchini, estuvo también Marcela César Fierro, que es parte del equipo de Los Notables, estuvimos en el evento, en el agasajo que el Consejo de la Ciudad de Rosario dio a periodistas, locutores de la ciudad, y ya es oficial que en los 30 años que Los Notables está cumpliendo de manera ininterrumpida en el aire, somos programa distinguido de la ciudad de Rosario. Así que, bueno, felicitaciones. La verdad, estamos orgullosos, estamos felices. Te vamos a avisar seguro también a vos, porque queremos que ese día, que no sabemos todavía la fecha cuándo será, que se realice el acto, vos también estés presente, vos que estás ahí del otro lado, y en muchos casos sabés que tenemos oyentes que nos acompañan
hace 30 años. Imagínate. Pero quiero hacer una aclaración. No es por la suerte que lo puedo traer yo, sino por el trabajo de ustedes, ¿no? Y de Oscar, de Oscar Cecchini. Y Oscar, que es la base productor, de todo esto. director, es la columna vertebral de este programa. En mi caso particular, yo estaba dentro de la radio cuando comenzó el programa y he participado de oído, digamos, siendo la locutora de turno en esta casa, cuando comenzó el programa hace 30 años. Y ahora, después de 30 años, me toca hacer la parte comercial. Es muy fuerte. Muy merecido. Estamos muy contentos, así que muchísimas gracias al Consejo de la Ciudad de Rosario y te lo vamos a repetir todo el tiempo. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar esos mimos. Bueno, pero ahora nos vamos a meter en temas más escabrosos. Empiezo ya diciendo, porque Daniel, vos vivís la famosa... Ya grieta, tendríamos que encontrar otra palabra. Es como un bache gigante, no sé. Lo vivís cotidianamente, permanentemente. Entonces, empiezo diciendo, si algo distingue a los notables es la libertad de expresión, la posibilidad de los oyentes de salir al aire y hacer la pregunta que quieran, con respeto y argumentación. Así es que a todos los que hoy tengan ganas de hacerle una pregunta a nuestro invitado periodista súper notable, que es un placer para nosotros que nos acompañe, Daniel Santoro, solo pedirles que sea con respeto. Y si no hay respeto, te digo, gastaste un rato de tu tiempo en escribirlo, pues no voy a leerlo al aire. Así que es así. Bienvenido al debate, siempre y cuando se respeten las reglas del juego. Digamos, yo nunca he agredido a ningún otro colega mío, tenga la posición que tenga, y yo creo que de ahí, de ese intercambio de ideas, es donde uno puede aproximarse a la verdad, porque nadie es dueño de la verdad, ¿no? No, por supuesto. Salvo en los hechos. ¿Se pueden negar los hechos? Mira, recién Oscar hablaba empezó la introducción hablando con una palabra, corrupción. Estamos teniendo, es de ahora, es de siempre, que el argentino tiene como una tolerancia, un nivel de tolerancia que se va como haciendo cada vez más alto a la corrupción. El roba pero hacen está como parte de nuestro gen en algún lugar. Mira, yo esta semana estuve moderando un debate del Banco Mundial y vino Francis Fukuyama. Sí, que recordarán, el autor del libro El fin de la historia. Realmente para mí fue un honor poder estar con Laura Alonso de la Oficina de Anticorrupción, con Octavio Bordón, el ex gobernador de Mendoza y actual embajador en Chile. Realmente un debate de mucho nivel. Y estamos discutiendo del tema de la corrupción. Y él dice, ustedes los argentinos se equivocan si lo analizan como una transacción entre un empresario y un funcionario. ¿No? En definitiva, la corrupción es como el tango, siempre se baila de a dos y muy juntitos. Dice, porque esto, dice, es una forma de repartir la renta, la ganancia de un país, estos niveles de corrupción. Y puso un ejemplo que creo que es muy gráfico, que tiene que ver con el caso de la corrupción del gobierno de Fujimori, el expresidente de Perú. Y ustedes se acuerdan de los Vladivideos, ¿no? El jefe de inteligencia de Fujimori, Vladimir Montesinos, pagó una cantidad enorme de sobornos a periodistas, jueces, legisladores, empresarios, y los grabó todos. Entonces quedó ahí una memoria histórica, y lo que mostró Fukuyama es un gráfico donde estaba en el centro la figura de Vladimir Montesinos con los sobornos, y después todas flechitas que iban a todos estos personajes que tienen que ver con el círculo rojo de la política de Perú y lo demás. Estaban casi todos. Entonces, digamos, eso es una forma de repartir las ganancias, hay que verlo de esa forma. Entonces, esta matriz existió antes del kirchnerismo, existió con el menemismo. Acá, bueno, Oscar me invitó en el año 98 cuando saqué mi libro de la venta ilegal de armas a Corea, Croacia, y prácticamente es lo mismo. Los empresarios continúan siendo los mismos, aunque cambien los funcionarios. Muchos de los personajes son los mismos. Muchos de los personajes son los mismos. Y ayer me decía un alto funcionario del gobierno de Macri en Off the Record. Me dice, Macri va a intentar reactivar la economía con 70.000 millones de pesos en obra pública, ¿no?
Dice, si el gobierno de Macri no logra sancionar a los funcionarios de la famosa lista de las exfuncionarios o funcionarios, si hay alguno, de Odebrecht que están ahí, y a los empresarios que pagaron, esta matriz se va a repetir. Entonces, Ahora, Daniel, ayer hubo una reunión secreta, entre comillas, porque después se conoció, justamente con el tema Odebrecht, que la verdad es que tiene mucho de titular, digo, coimas, por donde las busques existen. Sí. Pero bueno, vamos con el tema. Justamente una reunión del gobierno con ellos donde pusieron determinadas pautas que si no se cumplen, digamos como que el gobierno está firme en que no va a ceder. Acá hay dos cosas en el tema Odebrecht. Hay una negociación administrativa que le corresponde al gobierno y una negociación judicial que le corresponde a los fiscales. En la negociación administrativa lo que los oyentes de los nostales tienen que hacer es presionar a sus diputados para que salga la ley de responsabilidad penal en las próximas semanas. Digamos, hay cosas que yo entiendo, estamos en pre-campaña electoral, que uno puede esperar, pero con ese instrumento vos podés llegar a un acuerdo sin que después tengas una responsabilidad penal, decirle a la empresa, bueno, usted va a devolver los 35 millones de dólares y los sobreprecios, porque no es solamente acá. Lo que están haciendo 4 jueces federales en la ciudad de Buenos Aires es investigando los sobreprecios de la planta potabilizadora del Delta, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, y entonces que devuelvan todo eso, que ya es, digamos, yo creo que recuperar lo robado es uno de los objetivos. Pero si no está esa ley donde se pueda sancionar a las personas jurídicas, no solamente a las personas físicas, ese acuerdo es después del punto de vista de los fiscales. Ayer Gil Carbó se reunió con Janot, que es el jefe de los fiscales de Brasil, firmaron un convenio, habrá una comisión de 6 fiscales argentinos y 6 fiscales brasileños, pero eso no va a funcionar. Y menos va a funcionar rápidamente, porque lo que piden los fiscales brasileños es decir, che, flaco, mira, yo hice un acuerdo con Odebrecht, y el acuerdo es que no va a tener sanciones en el exterior. Todos los países del mundo donde Odebrecht pagó coima lo firmaron, excepto en Venezuela, Ecuador y Argentina. Si ustedes no hacen un acuerdo, yo no voy a entregar, porque son 2 sistemas judiciales distintos, ¿no? Un acusatorio y un inquisitivo. Entonces, si ustedes no firman esto, yo no te voy a entregar a mis imputados. Claro, para que den la información, claro, entonces, que básicamente son los nombres y hay de todo. Claro, no. También hay que ver hasta dónde quiere ir Cambiemos ahí. Claro, ahí tienen que ir con todo. Si está Calcaterra, A eso me refería. con la empresa IEXA, que es parte de la UTE, que tiene la obra del soterramiento, tendrá que caer Calcaterra en eso. Hagamos acá, la vara es para todo. Empezamos el programa diciendo que hay una matriz de corrupción que se mantiene. Bueno, si vos no desmantelás eso, con estos 70.000 millones de pesos que vas a poner ahora, va a pasar lo mismo. Yo insisto con eso. Entonces por ahí estamos mal, porque los fiscales brasileños piden un acuerdo de indemnidad, sería la traducción al español. Entonces de ahí es muy difícil que se llegue a un acuerdo. La puerta que está más rápida, más abierta, es la puerta de Estados Unidos. Ahí Marcelo Odebrecht, después de lo que lo condenaron a 19 años de prisión, y hizo un acuerdo para el cual va a tener arresto domiciliario con la pulserita electrónica a partir de diciembre de este año, ¿no? En su casa de 300 hectáreas. Bueno. Pero no importa, pero tiene 19 años de condena y perdió un montón de guita. Igual con la pulserita electrónica no va a poder recorrer las 300 hectáreas. No va a poder recorrer 300. Recorrerá un perímetro nada más. Esperemos que... Pero ¿a qué voy? Que él entregó toda la información del pago de coima en Estados Unidos. Y en Estados Unidos ahora se va a hacer una reunión entre los 3 jueces federales que tienen los casos en la Argentina, los 4 fiscales y Laura Alonso, la Oficina Anticorrupción. Iba a ser el 28 y el 29, pero se quejó el FBI y se postergó. Va a haber una nueva fecha para que se reúnan. Y de ese lado la información puede salir, porque ahí tienen tienen las bases de datos del Departamento de Operaciones Estructurales. Se llamaba así, no es un chiste. El Departamento de Operaciones Estructurales era el que pagaba coimas. Entonces, todo lo que tiene que ver con las coimas van a llegar, una vez que los jueces norteamericanos terminen sus investigaciones, se las van a ceder. Hay 2 convenios internacionales que pueden llegar, para uno que es a través de Cancillería, no voy a hacer una explicación técnica, u otro que puede ser a través de... O sea que los nombres en algún momento los vamos a saber. Yo creo que por la puerta norteamericana.
No importa, pero los vamos a hacer. El por tema la- es qué hace la política después con eso. Claro, pero de todos modos... ¿Y qué hace la ¿sabe? justicia, ni hablar? De todos modos, acá se puede investigar otra cosa, porque esto, lo que hablábamos recién, es para el delito de sobornos. Sí. O sea, va a ser mucho más difícil, después si querés hablamos, el tema de los pagos a las campañas electorales, que hay algunos personajes que según mi fuente, que cuando nos enteremos los nombres nos vamos a caer de espalda, pero no importa, eso por ahora no hay pruebas. El tema es que acá los jueces argentinos pueden investigar, los sobornos no, porque son transacciones pagadas en el exterior que los tiene Odebrecht o con plata viva. ¿Ya? Hay algún exministro kirchnerista que él no aceptó ninguna, muy inteligente, no aceptó ninguna operación bancarizada, el muchacho quería que le lleven el bolso con la plata, donde hay un pacto de silencio. Hubo tanto bolso que Bueno, uno entonces, más. pero eso es muy difícil de investigar, porque no quedan huellas. No quedan huellas por eso están los bolsos. de la entrega de la, Claro. plata, de la plata viva y este señor. Él no va a estar en la lista, pero porque él se encargó de eso. Pero lo que se puede, el tema de los sobreprecios, lo pueden, el juez Casanelo, el juez Martínez de Giorgi, el juez Rafeca lo pueden averiguar ya, ¿no? El tema del direccionamiento de la obra pública. Odebrecht no estaba en la planta potabilizadora del Delta, ni siquiera se presentó, la ganó después. Entonces se los puede penalizar ya por estos delitos. Daniel, este es el Dale, principio nada vamos, más, ¿eh? vamos. Recién arrancamos los notables de hoy con Daniel Santoro. Por supuesto que nos vamos a meter, entre otros temas, en la ruta de la efedrina, porque es el nuevo libro de Daniel, es absolutamente imperdible el libro. Y a nosotros los santafesinos hay como un capítulo enorme que nos toca muy de cerca, que tiene que ver, ¿te acordás? Con la triple fuga, que fue casi una telenovela, con Martín Lanata, los hermanos Esquilachi ahí, por no sé, todo ese operativo, el presidente diciendo ya los agarramos, no los habían agarrado, peleándose la nación con la provincia. Bueno, de eso también vamos a hablar, porque nos va a contar Daniel esas cosas que no supimos y que claramente él como periodista de investigación sí cuenta en el libro. ¿Cómo se dice? Vericuetos. Entre telones. De toda esa novela. Y también vamos a hablar de política porque cerraron las listas. Se presentaron las alianzas. ¿Cristina va a ser candidata? Tantos temas. Estamos en la 8, AM 830, en www.lt8.com.ar. Nos escuchás online desde donde estés. En el 500-830 ya están llegando los mensajes de WhatsApp. Acordate, con respeto, la pregunta que quieras, el tema que se te ocurra, absolutamente. Solo te pedimos que sea desde el respeto. 422-9514, 422-9515, las líneas directas. Salís al aire y le preguntas vos en vivo, en directo, lo que quieras al señor periodista Daniel Santoro, y nuestro Facebook Los Notables Radio, en el Twitter @LosNotablesLT8. Estos son Los Notables. Conducción, Sabrina Nardi. Producción periodística, Guillermo Batalaro. Participación periodística y contenidos en redes sociales, Ana Clara Giorgio Nevia. Operación técnica, Luciano Badino. Locución comercial, Marcela César Fierro. Dirección general, Oscar Cecini. Daniel, una frase que signifique lo que es el gobierno de hoy, ¿cuál sería? No, yo creo que es un gobierno que intenta cambiar una estructura. Yo creo que no alcanzan 4 años, no estoy diciendo con esto que tiene que ser reelecto Macri, yo no soy macrista, pero sí tendríamos que tener consenso los argentinos para algunas cosas como la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción, la administración eficiente de los recursos del Estado, que eso tendría que ser continuidad más allá de los cambios de los presidentes. La quita de pensiones por invalidez, que fue tema estos días, que bueno, ahora hubo errores, como se manifestaron. ¿Te parece que estos son errores involuntarios o si pasa? Y también esto me recuerda a los 20 pesos a los jubilados que también en su momento se discutió. Yo creo que fue un grave error de la ministra Stanley, sobre todo de su equipo de su comunicación,
Marcela Pagano, la periodista de Clarín, lo llamó por teléfono el viernes antes de hacer la nota para tener todo el contexto y recién contestaron el día martes. Obviamente le falta un problema de muñeca y de reacción rápida frente a este tema que se venía de esto, porque una cosa son el derecho de las personas con capacidades diferentes a recibir, otra cosa es la cantidad de fraude que hay con eso. Mi hermano es médico. Un pueblo entero había. Había más discapacitados que pueblo tiene la gente. Claro, pero vos tenés que saber que comunicar eso. Una cosa es el derecho legítimo de la persona que realmente tiene una discapacidad y la otra cosa es aquellos que están viviendo. Ayer, con esto cierro, un alto funcionario me dio un número. Hay 8 millones de argentinos que trabajamos activamente y 20 millones que están los jubilados como corresponde, los demás que son subsidios sociales y demás. No cierra la ecuación. Algo hay que hacer. Sí, gotitas nasales. No nos acordemos de cuando le cortaron las piernas al Diego, por favor. ¿Te acordás que tenía efedrina, por ejemplo? Por ejemplo, porque también lo usan los fisicoculturistas. Claro, sí. Pasamos a importar de la China y la India 20 toneladas. De repente. Y llegamos a 50 toneladas legalmente importadas de China y la India, obviamente que no se usaron acá, sino que fueron desviadas a México. A partir de una ley que justamente mexicana, ¿no? Que prohibía... Exactamente. En el año 2007-2008 México prohibió todo el uso, porque ya el consumo de metanfetamina, la efedrina es un precursor químico que sirve para hacer metanfetaminas. Y Estados Unidos tiene 25 millones de adictos. Droga de diseño. Una droga de diseño, entonces vender metanfetamina, sobre todo que había habido una caída del consumo de la cocaína, era un negocio enorme. Y se habían muerto se había muerto Escobar, habían muerto algunos de los líderes de las bandas más importantes de cocaína. De la cocaína, Estados Unidos puso en marcha el Plan Colombia, que aplastó, que esta se llama la teoría del globo pinchado. Estados Unidos aplastó el globo, por el globo aplastado. Aplastó el globo en una parte y se vino hacia el sur. Claro. ¿No? Y eso fue El consecuencia. negocio es imparable. Esto hay que tenerlo siempre presente. El negocio del narcotráfico es imparable. Bueno, la efedrina fueron 500 palos verdes. 500 millones de dólares. Argentina tiene, según una estimación del Cedronar, tiene 800.000 consumidores de cocaína y el doble de consumidores de marihuana. No hablemos a lo del Paco, y ahora del Paco sintético, que es la última moda en Buenos Aires. Eso es un mercado anual de 1.000 millones de dólares. Entonces, si vos no bajás la cantidad de adictos, es un fenómeno que no es una lucha policial y militar. Acá es un problema general que desgraciadamente llegó a la Argentina para instalarse. Y si no hay acuerdos entre los partidos políticos, por suerte el año pasado se firmó un acuerdo de lucha contra el narcotráfico donde estaba Macri, Massa, la mayoría de los gobernadores. Pero ¿sabes qué? Nos cuesta creer. Y mirá, te lo estamos diciendo, yo soy rosarina. Sí. Rosario es un ejemplo absolutamente, creo que claro, más allá de cualquier estigmatización que en algún momento se haya hecho de Rosario, pero es un ejemplo claro de lo que pueden. Y no estamos hablando de los capos del narco, estamos hablando de bandas que se disputan territorio, pero ganan fortunas y hacen fortuna. Yo por eso insisto y en el medio muere la gente, sí, mueren inocentes, nos cambiaron la calidad de vida a los rosarinos. Sí, y sí, sigue sucediendo. Ayer mataron a un familiar de uno de los líderes de los monos. O sea, sigue pasando. Yo vivo en Palermo y cuando salgo de los animales sueltos a la noche, los viernes a la noche, veo la cantidad de jóvenes que están consumiendo marihuana, cocaína por las calles. Por eso digo, hay una cuestión que tiene que ser la prevención, porque el tratamiento de los adictos, bueno, las familias de clase media pueden contratar a un psicólogo y demás, pero las familias pobres, no. Ustedes habrán visto los adictos del Paco, son zombies, desgraciadamente son zombies. Y ayer la Gendarmería Nacional, con la ayuda de la AFI, detuvo a uno de los financistas del robo del siglo en Ciudad del Este, que eso es muy importante, porque acá el que está penetrando... perdón, recordemos, porque por ahí nosotros porque estamos, pero la gente, le hablamos de... ¿Te acordás del camioncito de Prosegur?
Exactamente. El robo ahí en Paraguay, tremendo. Recordemos que ahí se robaron 8 millones de dólares en Ciudad del Este, con este asalto comando con una estructura impresionante, militar increíble. Sí, lo dejó a Vitete en el piso. El chiste de los porteños es que nosotros, los brasileños, fueron con 50 tipos, 8 palos, nosotros, uno solo, José López, 9 millones de dólares. Y Don Monjita. Y Don Monjita tirándolo de igual. Eso para competir no solamente con el fútbol, con los brasileños. Pero ayer estuvieron... Ay, qué triste. No me hagas reír. Ayer estuvieron al financista de lo que se llama el comando capital del cartel narcotráfico de San Pablo, que se metieron ya están en Paraguay, están en Brasil, y es un grupo que tiene una banda. No son los monos, estos muchachos tenían armas automáticas y tenían un antitanque, un bazooka, como decíamos cuando yo era joven y demás, que lo usaron ahí en Ciudad del Este. Entonces, si esas bandas se trasladan acá... Ahí ¿Y esas bandas ya están en territorio? Bueno, ayer en Ituzaingó, Corrientes, detuvieron a un ciudadano argentino de origen paraguayo que pedido la extradición por la justicia paraguaya, que fue uno de los financistas. Así que ya uno puso el pie acá. Digamos, esas son porque Argentina nunca va a ser Colombia ni va a ser México. Primero, no tenemos el clima para producir plantas de cocaína como Colombia, Perú, y no tenemos una frontera con Estados Unidos. Pero la cocina se puede armar en cualquier lugarcito. Bueno, eso es el tema. Basta mirar Breaking Bad, sí, por ejemplo, y te das cuenta que una industria cualquier habitación. Muy buenos bioquímicos, claro, y demás. Pero sí lo que podemos llegar a repetir son los niveles de violencia de la favela brasileña. Que en el Gran Buenos Aires se está dando. Aquí en Rosario también. Yo he visto armas. Yo hice la colimba en el año 78, cuando fue el conflicto con Chile, y el ejército argentino todavía usa el FAL, que se producía antes acá en la fábrica Luis Beltrán, de acá de Rosario, y todavía siguen usando el FAL, que es un arma. Y estos tipos tienen armas automáticas. Ahora, voy a eso. A ver, porque están todos armados. Y esto sigue sucediendo. Digo, hoy te matan. Todos los días estamos contando un caso de una persona víctima de el robo de un celular, del robo de intento de secuestro, del robo de un auto. Todos tienen armas. Ahí el RENAR tuvo un rol, o qué rol ha cumplido a lo largo del tiempo y cumple hoy en el RENAR en cuanto a por acción o por omisión. Bueno, una de las partes de mi libro es uno de los negocios de Aníbal Fernández, era el RENAR. Y Martín Lanata, el asesino condenado por el triple crimen de General Rodríguez del año 2008, conseguía permisos express donde vos un trámite normal te puede durar un mes, 2 meses. Si vos pagabas 3.000 o 5.000 dólares, en 48 horas tenías el permiso de tenencia y el permiso de portación. Bueno, Mario Segovia tenía armas automáticas. El rey de la efedrina. El rey de la efedrina acá de Fisherton tenía armas automáticas. Sí, señor. Pérez Corradi tenía armas automáticas, armas de mano, tenían Forza también tenía, y todo se los había conseguido Martín Lanata, que trabajaba con Meissner, que es la familia, es el expresidente de Quilmes. Yo soy de Berazategui, así que conozco mucho a la familia de los Meissner, que son los socios políticos y socios en el estudio jurídico de Aníbal Fernández. Entonces, ahí hubo un ducto enorme de plata que permitió armarse a mucha gente, digamos, con la apariencia de lo legal, ¿no? Entonces, está por ese lado el organismo que no funcionó, y después el contrabando hormiga de armas cada vez más sofisticadas, y una policía que tiene armas obsoletas, que tiene chalecos antibalas gastados, contra narcotraficantes que cada vez están mucho mejor armados. Y yo digo, desgraciadamente, las políticas de saturación con policías, eso no alcanza. Yo estuve en el programa Mirta Legrand el sábado pasado con el comisario Fabián Perrotti, el nuevo jefe de la bonaerense, porque vos tenés una idea, ustedes son jóvenes, pero la policía bonaerense hoy tiene 100.000 hombres. El ejército argentino llegó a tener 40.000 hasta la época de Menem. 100.000 hombres, una cosa, y sin embargo no se termina. ¿Por qué no se termina? Porque si no hay una coordinación y un consenso entre los partidos mayoritarios de que los jueces
terminen con la puerta giratoria, de que haya cárceles que rehabiliten. Y además, el tema de la represión policial no alcanza. Podés poner la cantidad... Esto es como la pelea entre los ratones y el gato. Sí, lo que pasa es que en el medio tenés un enorme e inagotable flujo de dinero que compra casi todo y a todos. Por lo menos eso se ha mostrado hasta ahora. Son 1.000 millones de dólares por año, lo que hablábamos antes, solamente el narcotráfico, ni hablar de los piratas del asfalto, sí, claro. Y demás. Lo que contaba también Perrotti el otro Porque día. decir que estas bandas luego se van ramificando en otras ramas del delito. No se quedan solamente las vernáculas, las nuestras, digamos. No se quedan solamente con la venta de... Sí, los secuestros, obviamente. Claro, la prostitución, venta de armas, trata de personas. En muchos casos se meten en otros delitos. Los secuestros en Buenos Aires... Estos grupos sofisticados ya tienen calculado que la justicia tarda 4 horas en intervenir y en que te pinchen los teléfonos. Entonces, si vos lográs cobrar el rescate antes de 4 horas, quedás completa en una impunidad total. El otro día Perrotti dijo, la policía bonaerense este año tuvo 8 bajas, 8 muertos de la policía. La mayoría no llegó a sacar el arma, porque los policías bonaerenses, y no estoy con lo que voy a decir ahora, no estoy propiciando una política de mano dura, ni de gatillo fácil, ni nada de eso. Los policías, por el tema de el miedo al procesamiento, el miedo a la sanción administrativa, no sacan el arma. Entonces, digamos, hay que cambiar una cultura para que el policía se sienta apoyado por los gobiernos de turno frente a delincuentes cada vez que son armados, peligrosos, que están drogados y demás, ¿no? Entonces, voy a leer algunos de los mensajes vamos a ver voy a empezar por el no, espera. Empiezo por el obvio, Daniel. Dale, sí. Empiezo por el obvio. Vamos. Perteneces a Clarín y solo por eso dice el celular que termina 045. Estaría buenísimo que me dieras tu nombre, ¿no? Ya que estás diciéndolo. Esto te debe pasar simple, por eso yo no lo voy a leer al mensaje como está escrito. Está bien. Pero te voy a trasladar para que nos saquemos el tema de encima. Vos estás pago, a vos te pagó el macrismo, vos sos un periodista pago por el solo hecho de pertenecer al Clarín, sos un gorila antipatria. ¿Qué más te puedo decir? Decime más del discurso que escuchamos todo. Parte de la corpo, que tiene que ver con todo lo malo que le ha pasado en la historia desde Belgrano a la Argentina. Mira, yo la contesta que le puedo dar a este oyente, la respuesta que puedo darle es: a mí me pincharon el teléfono durante el gobierno de Cristina Kirchner 3 veces, la última fue Milani, me hackearon 2 veces, si vos entrás a internet vas a encontrar mis correos electrónicos hackeados, a mí me anunciaron de espía ruso, es decir, me dieron vuelta como una media, digamos. Entonces, ¿dónde está esa plata? Yo vivo de mi sueldo, vivo absolutamente de lo que he trabajado. Yo hace 30 años que soy periodista, jamás trabajé para el Estado, jamás recibí un peso, jamás recibí dinero negro que existe, porque obviamente los periodistas somos parte hablamos antes de una matriz de corrupción. De la corrupción. Yo me puedo haber equivocado, nadie tiene que ser el dueño de la verdad. Yo hace 30 años que trabajo en una de las mejores redacciones periodísticas de la Argentina. El Grupo Clarín tiene intereses y tiene una posición editorial, pero de ahí a que el Grupo Clarín cada grupo de medios tiene. Como cada grupo de medios, como parte digamos, del juego democrático, de que haya tensión entre los gobiernos, pero de ahí a perseguir periodistas como se persiguió durante... Yo, desde el año 83 hasta ahora, jamás vi una política de persecución, de ataques personales. Porque una cosa que me digan, mirá, Santoro, en el arreglo de la Fedrina, vos te equivocaste. Mario Segovia no era de Rafaela, era de Fischer. Yo me equivoqué. Otra cosa que te digan, Santoro, sos un sicario, sos un alcahuete. No, discutamos sobre los hechos. Digamos, tratemos de llevar el debate a esa discusión. Yo creo que eso es lo importante para mejorar, con una autocrítica de los periodistas también, mejorar el nivel de debate en la Argentina, ¿no? Después quiero en algún momento del programa, ya se lo anticipé al perro, que hablemos de eso, de la crisis del periodismo.
porque hagámonos cargo también, no ni vos ni yo, claramente, ni vos ni yo, pero sí de la enorme cantidad. Esto se quedó como impuesto, está como impune también esa parte, ¿no? De periodistas que van por el dinero y hablan a partir de quien les paga. Entonces, también hay una crisis en nosotros. Sin lugar a dudas. ¿Pero qué hablar ahora o después? Después. Bueno, ¿cómo no? Todo Óptica, tecnología, experiencia y capacidad nos respaldan. Todo Óptica, anteojos de sol y recetados, talleres propios, trabajos en el día. Todo Óptica en sus 3 direcciones: Ovidio Lagos y Avenida del Rosario. Avenida Arijón 2137, Viamonte 1692. Teléfono 482-6897. Todo Óptica, garantía delante de sus ojos. Daniel, recién hablábamos del RENAR. ¿Vos sabés qué pasó con las armas que la gente entregó de manera voluntaria, aquellas armas que tenían de forma ilegal? Es una muy buena pregunta porque era un intercambio que a vos te daban plata y te daban inmunidad sobre el arma que vos no habías declarado y todo lo demás. Y la actual titular del RENAR tiene otro nombre. El actual titular empezó una auditoría que todavía no se conoce el resultado porque se sospechaba que parte de esas armas habían sido robadas de los depósitos del RENAR y reingresadas al circuito del tráfico negro de armas. Pero bueno, yo le pido al ministro de Justicia, Garabano, que le ordene a su subordinada que difunda esa auditoría para ver si estas denuncias que había en cuanto a un faltante de armamento, porque había 2 tipos de armas. Una era lo que más que querían eran las ametralladoras que habían llegado ahí, y otra cosa eran muchas armas históricas, porque un Mauser hoy es un arma que en Europa te la pagan fortunas, porque es un arma para... ¿Quiénes o qué sectores le dieron a Pérez Corradi esa ayudita para estar tanto tiempo prófugo? Yo no tengo ninguna duda que la AFI de Oscar Parrilli fue el que permitió que desde el año 2012 hasta el año 2016 Pérez Corradi estuviera prófugo en Paraguay. Había un informe desde octubre del año 2015 que estaba en la oficina de Oscar Parrilli, que decía dónde vivía en Paraguay, el nombre de la novia, los 3 hijos paraguayos, hasta que dónde iba a comprar pizza todas las noches, y no lo detuvieron. Minutos de las 11 de esta mañana en este programa Los Notables, programa distinguido de la ciudad de Rosario, eso por decisión del Consejo Municipal de nuestra ciudad. Estamos felices, muchísimas gracias. Te vamos a avisar cuando sea el acto más oficial para que vos también participes. Bien merecido. Y nuestro invitado notable, y lo escuchás, un gran periodista, el señor Daniel Santoro. Voy a leer mensajes del 5100-830, mensajes de WhatsApp. Dice Osvaldo, la estatización de la deuda privada no es corrupción. ¿No creen ustedes que la concentración y la falta de federalismo favorece que haya casos de corrupción? Bueno, los argentinos tienen 200.000 millones de dólares depositados en el exterior, principalmente en Suiza. Ahora con el blanqueo fiscal se han entre 35.000 y 40.000 han vuelto, pero no porque confíen en la Argentina, sino por la política contra el lavado de dinero que Estados Unidos empezó a implementar después del ataque contra las Torres Gemelas del año 2001, porque con esa plata negra también se financiaba el terrorismo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una cuestión estructural. Si los empresarios argentinos no entienden que estamos todos en el mismo barco, y que una economía capitalista necesita que la ganancia se reinvierta, vamos a seguir así, ¿no es así? Con empresarios ricos afuera y que acá tienen la empresa pidiéndole subsidios. Coincido con lo que dice el oyente, que eso es una forma de corrupción. Pero que tiene ¿cuántos años, Daniel? Porque no es que empezó ahora. No, obviamente esto no empezó ahora, es una... Los grupos de concentración siguen siendo los mismos. Acá hay una cuestión, obviamente, de cartelización o concentración de la economía, y hay una cuestión de fuga de capitales, porque si vos sacás tu capital... Bueno, recordemos 2001. Si vos sacás tu capital del exterior, ¿no? Y pagás los impuestos, entonces
te aplaudo. Ahora, el tema es que esos muchachos se han llevado a la Por plata. supuesto. Ayer nos enteramos que Grondona cobró 25 millones de dólares, que no, obviamente que no lo Julio, declaró. aclara. Julio Grondona, sí. Aclara, porque por las dudas. Bueno, pero que hemos otra cara, pero coincido en que obviamente los empresarios son parte de esa deuda de la Argentina. Sí, claro. El segundo deporte en la Argentina, la evasión impositiva. Yo lo trato en mi libro, Los intocables de los verdaderos. Y el problema es que, ¿qué hacen los gobiernos de turno? Digamos, como no pueden cazar a esta gente que tiene la plata en el exterior, o los que van en plata sacando la soja por el puerto de Rosario sin pagar los derechos de importaciones que corresponde, cazan dentro del zoológico, donde estamos nosotros, los 8 millones de tipos que estamos con una relación laboral, que trabajamos, que pagamos los impuestos. Y que tenés un socio, que es el Estado, porque viste que te saca como el 50% de las ganancias, con lo cual es como un socio. Sí, exactamente, uno se ríe, pero es para llorar. Ningún país del mundo tiene un IVA, una alícuota del 21%, ¿no? Bueno, algo con lo, por ejemplo, Sergio Massa viene hace tiempo empujando, no se ve que no. Todavía. Bueno, ahí hay que aplicar la teoría de Baglini, ¿no? ¿Cuál sería? Claro, que una cosa es cuando vos estás lejos del poder y decís lo que sí, querés. Claro. Cuando te vas acercando... No, pensé también... que la de Carlos, que dijo alguna vez, si hubiera contado todo lo que iba a hacer después de que me eligieran presidente, nadie me hubiera votado. Bueno, y si ahora pasa exactamente lo mismo. Sí. ¿Dónde están las plataformas electorales de los candidatos? ¿Dónde están? Bueno, no importa, los argentinos somos tan no, pero además hay algo que más... vamos a votar porque por acá pero linda, todavía, exacto, a eso iba a decirte, hay algo todavía más triste, que habla de la mediocrización. Bueno, meto a los periodistas también, a todo nivel en la Argentina, de esta crisis que hay. Que están desesperados buscando figuras conocidas, no importa, del deporte, incluso hasta del medio, si querés, un periodista, un movilero, alguien que sea así más o menos popular. Y vos decís, pero ¿para qué cargo? ¿Para ser concejal? ¿Para ser diputado? ¿Qué formación tiene? Ninguna. ¿Vos sabés cuántos partidos políticos se inscriben para las elecciones de octubre? ¿Cuántos? 400. ¿Para qué Argentina necesita 400 partidos políticos? Pero eso nos lleva... La Argentina tiene una crisis, esto es políticamente... Para que estemos todo el tiempo hablando de Cambiemos y ahora de el nuevo partido de Cristina, porque en realidad de eso estamos hablando. Y por ahí del Frente Renovador. Yo estoy hablando que en una república de 40 millones de habitantes, para construir consenso vos necesitas 3 partidos políticos, 4, 5, 10 partidos políticos. Teoría dualdista esa. Pero es que tiene que ser así. De volver al bipartidismo. Yo no digo bipartidismo, aunque sea, pero no 400. ¿Cómo vas a construir un consenso si vos podés, no te gusta un candidato, entonces rompés y te vas afuera y creás una alianza? Entonces... No, pero además si vos agarrás uno y le seguís que vos lo debes haber hecho en algún momento, cualquiera, y le seguís como el camino, empezó siendo demócrata, después pasó a ser peronista, después se hizo de izquierda, después se hizo de ultraderecha, después fue neoliberal, después fue... Es increíble. A eso se suma que los argentinos somos estúpidos, que las PASO no podemos influir en la elección de los candidatos, sino que va a estar en una el dedazo de Cristina, en otra va a estar el dedazo de Macri, en otra va a estar el dedazo de Massa, y nosotros somos convidados de piedra. En este país no hay referéndum, en este país no hay consulta popular. Cada 2 años nos llaman estos señores que son una élite, y que no, flaco, yo quiero como ciudadano quiero participar. Y si no cambia esto, vamos a seguir lo mismo. Le damos un cheque en blanco a alguien que viene con una promesa, una cara nueva, pero digamos, no hay un compromiso con las bases como en Alemania, en España, en Estados Unidos, con partidos que realmente, donde se vaya preparando, planificando qué se va a hacer cuando se llega al poder, ¿no? Bueno, ni siquiera se puede, de esto que se habla mucho en este momento político de la Argentina, de armar una suerte de mesa, de diálogo. Ahora te quiero preguntar por los nombres del círculo rojo de Macri. Una mesa de diálogo donde todos puedan confluir y al menos ponerse de acuerdo en 5 temas que tengan que ver con nosotros, con los ciudadanos. Y no se puede, evidentemente, o no se quiere. No, yo creo que, primero, la sociedad argentina está dividida, ¿no? Y en algunos casos se habla de la grieta,
sí, con nivel de ataques personales y de insultos que no se había visto en toda la democracia. Entonces, creo que la división de los políticos es una expresión de esa división de la sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que recrear consenso sobre cosas básicas. Lucha contra el narcotráfico, lucha contra la pobreza, mejoramiento de la educación, bajar el déficit fiscal, porque el otro día discutíamos con un representante del movimiento de villeros independientes, porque yo puse el tema del déficit fiscal sobre la mesa. Me dice, no, vos sos un neoliberal. Yo no soy neoliberal, les digo. Yo vengo de una generación que pensábamos en el modelo socialdemócrata como ideas y lo demás, digo, pero es una cuestión de economía doméstica. Yo en mi casa no puedo arrastrar todos los meses una deuda que tenga que ver con el 8% del valor. Sí, gastar de más mis de lo que bienes. tengo. Yo no puedo, si yo tengo 10 gallinas, hoy David, el remisero que me trajo hasta acá... Le mandamos un beso a me dio una David metáfora. Remis Cruz del Sur. Sí, me dice, dice, yo entiendo lo que es el populismo, dice, si vos tenés 10 gallinas para darle de comer a tu familia, entonces tenés que mantener las gallinas, darle un huevo todos los días para tus hijos. Dice, ¿el populismo qué es? Dice Santoro, dice que un día haya una fiesta, te comes una gallina, bárbaro. ¿Sí? Vas a hacer un pucherito con arroz, pasa un mes, te comes otra gallina, pero después tenés 8 gallinas y tenés que darle de comer a todos tus hijos, ¿no? Entonces, digamos, el déficit fiscal es una cosa que también tendría que estar en esa mesa o pacto de la Moncloa, como hicieron en España, Sí, claro. como estás diciendo Sí. vos. Y el acceso a la salud, otro de los temas. Digo, estoy pensando en temas en los que todos coincidimos, podemos coincidir. Bueno, el día que dejemos de pagar 3 sistemas de salud Claro. en Argentina, Bueno, por ejemplo. tenemos el sistema de hospitales públicos, las obras sociales y la medicina privada para tener una medicina, ahí podríamos, pero bueno, ese es otro tema, no nos vayamos del eje de las preguntas de los... ¿Tiene un círculo rojo Mauricio Macri? Sin lugar a dudas, tiene un círculo rojo, que es Marcos Peña, que es Durán Barba, que es Quintana. Después tiene 2 operadores judiciales, que son Marcelo Torello y Pepín Rodríguez, Simón Rodríguez. Pero lo que debería tener Macri es un partido, un PRO, que haya hecho una asamblea. No te quiero decir que todas las decisiones diarias tengan que un presidente consultarlas, pero yo me acuerdo de Alfonsín cuando quiso negociar con el Fondo Monetario Internacional. El Congreso del radicalismo le dijo no. Entonces, porque había eso es lo que tiene que existir, que el que llega al poder, que tenga un límite puesto por su partido que representa a la sociedad y no que haga cualquier cosa, ¿no es así? Porque si no, dependemos siempre de la buena voluntad, del humor, del que llega al poder. No, acá tenemos que reconstruir un sistema partidario, pero también el problema está de los argentinos, que los argentinos somos esporádicos, por no usar una palabra más fuerte. Entonces pasamos de movilizaciones en el año 2014 contra la corrupción y de pronto, cuando hay elecciones, en Buenos Aires faltaron 10.000 fiscales de mesa. Fueron a comerse el asadito al country en vez de ir a controlar las elecciones. No, si vos tenés que tener un nivel de participación promedio con la vida política, en tu sindicato, en tu consorcio, en las escuelas. Los padres no se preocupan. ¿Sabés cuál es la elección más reñida en Estados Unidos? No es la del presidente. En Estados Unidos el voto voluntario y hay una abstención electoral, van a votar solamente menos del 40% de la gente habilitada. Los consejos electorales. ¿Qué le van a enseñar a mi hijo? ¿Quién va a ser la directora de la escuela? ¿Cuántos impuestos va a recibir una escuela y la otra? Acá hay padres, no generalizo, que ni siquiera saben quiénes son los maestros. Porque yo iba a la reunión de padres de mi hijo y estábamos en la mitad. Y había que mandarle carta documento casi para que asistan a la reunión de padres. Así que hagamos una autocrítica también. Después te voy a preguntar por el círculo rojo de Cristina. Bueno. Ya que pregunté por el del presidente recién. Pero sigo leyendo mensajes en el 55830. El 919, bueno, hace una crítica al gobernador de la provincia de Santa Fe. No te voy a meter en ese tema porque... No, porque no lo conozco, no me hace gusta falta, opinar de lo que no sé. Por eso no hace falta, pero lo leemos. El celular que termina en 965 dice, yo no entiendo nada de justicia, pero ¿cómo puede ser que Chegaray no esté denunciado, preso por los impuestos de las naftas de Cristóbal,
dice, ¿por qué Cristóbal está libre al igual que debido, Julio? ¿Tenemos una justicia tan tonta o los jueces son cómplices? Y de ser así, ¿por qué no nombran 30 jueces que laburando cambien este sistema corrupto? Dice José. Qué lindo tema, qué muy buena pregunta. Espera, ¿es un lindo tema? Sí. José planteó un temazo. Sí. Lo hacemos en un rato. Bueno. Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quiere saber. 6 minutos pasaron ya del mediodía en este sábado notable con un invitado muy, pero muy notable dentro del periodismo, que es el señor Daniel Santoro, que está presentando que es su último libro, La Ruta de la Efedrina, la trama secreta de las relaciones del narcotráfico con la política, la CIDE y la aduana, desde CFK hasta el macrismo. Me voy a los mensajes de WhatsApp, 51830, y después te meto un poco en la campaña. Bueno, Nos metemos un poco mucho porque gusto. estamos, ya se cerraron las listas, faltan nada. Hasta el 24 de junio, 8 días son. ¿No? Sí, por 8 ahí. días. Para hacer los nombres, ¿no? 256, termina el celular, dice, ¿de qué no está informado, Daniel? Cada noche me gusta más, felicitaciones. Muchas gracias. Espera que no puedo leer este. Ah, pará, y después dice para Oscar y para mí, para Sabri, dice por el reconocimiento al programa. Se me cortó el mensaje. Mercedes, te mandamos un beso grande. Se está hablando de que somos ya programa distinguido por decisión del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, de la ciudad. Y oficialmente te vamos a avisar la fecha. José María Hidalgo dice, ¿qué nos puede decir de la justicia mediática? ¿No está dirigido por el presidente de la Corte, Lorenzetti, dirigiendo el partido judicial, el mismo que es dirigido por Héctor Horacio Manieto, por una publicación en una maniobra que realizó Lorenzetti cuando tenía farmacia en Rafaela vendiendo medicamentos con sobreprecio? Tal vez, si sucedió eso, Lorenzetti es un troll de Manieto. ¿Me leerán en el programa o seré censurado? No hay censura en Los Notables. Y si nos escuchás todos los sábados, debes saberlo. Los mensajes que no leemos, los leemos nosotros, pero no lo hacemos al aire, son los que faltan el respeto, no los que preguntan. Bueno, es una buena pregunta de José María Hidalgo en cuanto al rol del presidente de la Corte. El grupo Clarín, yo no soy el grupo de Clarín, si tiene alguna pregunta ahí tendría que contestarla a Manieto, pero el presidente de la Corte tiene un pedido de juicio político hecho por Elisa Carrió. Uno de los fundamentos de ese pedido de juicio político tiene que ver con una causa penal que está instruyendo la jueza Servini de Curia, la misma jueza que tiene la causa de la efedrina. ¿Por qué? Porque ella tiene el plan Fútbol para Todos, donde dijimos antes que estaba procesado Aníbal Fernández y otro ex jefe de gabinete que no es Abel Medina, que Abel Medina no fue procesado, yo no voy a acordar. No, Capitanich. Capitanich, ahí está, el Alzheimer no me hacía recordar ese. Y el tema es que de esos 1.600 millones de pesos que se le dieron a la AFA los cambió en cheques, y los cheques fueron a las cuevas. Esas cuevas, cheque diferido, tiene un pago de 60 días y demás, le daban el 40, el 50, el 60% del valor y se quedaban con el resto. Una es la cueva que manejaba Hernán Arcioni, otra es la cueva que manejaba Greppi, digamos, son casas de cambio financieras cooperativas que pululan en el microcentro de Buenos Aires. Que les ha ido muy bien en estos últimos años. La de Arcioni tiene una causa en el Fuero Penal Económico en el juego López Vizcayar por haber sacado del país 3.500 millones de pesos. 3.500 millones de pesos que evadió del impuesto al cheque, porque esta gente, acá en Santa Fe, que tiene una cultura de cooperativa, todas estas financieras tienen una cooperativa, pero no es o una mutual, que no es para dar un beneficio a la sociedad, sino para no pagar el impuesto al cheque,
que en estas cifras es mucha plata. Bueno, hay una investigación penal sobre estos cueveros, Arcioni y Greppi. Greppi es el que lo estaban allanando y llamó al segundo de Zanini, a Liuzzi, le dijo, che, me están allanando. Liuzzi, yo hablo con Ollarvide, y Ollarvide para un allanamiento, una cosa insólita. Ese es el caso del otro financista, el financista Greppi. El tema es que una de esas financieras es la financiera Propago de Rafaela. Y ahí está como socio toda la familia Lorenzetti. Y también está como socio el Club Enur, que cambió cheques con esta modalidad de yo te doy el 40% o el 50%, no sé este caso que fue, yo me quedo con el resto, vos te llevas el efectivo. La financiera de Arcioni, además, como era parte de una estructura que manejaba Barata, el segundo de Vido, estaba apalancada, como se dice en el mercado financiero, estaba respaldada por un crédito del Bicentenario. O sea, no le dieron un crédito del Bicentenario a la fábrica metalmecánica acá del Gran Rosario, le dieron un crédito a una cueva financiera. Bueno, no quiero seguir con el tema, sino voy Pero podríamos seguir. Pero podríamos seguirlo. Es tremendo, la verdad es tremendo. Celular que termina 615 dice, felicidades Abri, merecido reconocimiento, te escucho siempre, muchísimas gracias. Me voy al 148, dice, buen día, señor Santoro. ¿Cree usted que la fortuna del presidente Macri y su familia se hizo gracias a la corrupción en la Argentina? De ser así, ¿no habría que remarcárselo en algún momento? Yo escribí un libro, se llama Los Intocables, los Verdaderos, de un capítulo dedicado a los Macri y al padre. A Franco. A Franco Macri. Franco Macri y Mauricio estuvieron procesados por la importación de automóviles Fiat desde Uruguay, cuando ellos tenían la empresa Fiat en la Argentina, y Franco Macri fue uno de los contratistas del Estado, de la obra pública, durante la dictadura, ¿no es así? Así que eso es un hecho. Y después socio de todos los gobiernos. Y después fue socio también incluso Sí, de Cristina de Kirchner. El que empezó el tema de los negocios con China fue Franco Macri. Yo creo que hay que investigar cualquier denuncia que sea, y si hay alguna incompatibilidad. Y también es muy importante, así como ahora estamos criticando a Mauricio Macri, es que esta costumbre de poner los bienes a mano de un fideicomiso ciego la continúen de acá hacia el futuro todos los presidentes argentinos, ¿no? Que es, bueno, yo no administro mi plata, mi plata la va a administrar ahora un estudio de contadores, ellos son los responsables por yo creo que Argentina faltan muchas medidas, pero esta fue una buena medida la de haber hecho el fideicomiso ciego, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta campaña? Lo decíamos antes, 8 días para que cierre los nombres, porque en realidad ya se presentaron las alianzas. Cambiemos, creo que son más de 23 distritos donde se ha presentado, y por supuesto Cristina puso la bomba, la encendió dentro del PJ y presentó Unidad Ciudadana. Yo primero, en general, espero que los cortes de las calles en Buenos Aires, en el centro de Rosario, no se repitan ahora como una herramienta política durante la campaña, que hagan reclamos los que tienen que hacer reclamos, ¿no? Porque el gobierno, yo estuve hablando con una alta fuente ayer y me decía que ellos prevén que va a haber un aumento. Y por otro lado, el tema de los cortes en Buenos Aires. De los cortes en Buenos Aires, motivado... Nunca un domingo. Claro, nunca un domingo. O un feriado. Eso es un lindo título, nunca un domingo. Claro. Y después el tema de las agresiones, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero nadie tiene derecho a insultar a Cristina. A ninguno. A ninguno. Vos podés ir a protestar, pero el scratch, yo he condenado los scratches que hubo a Parril, Zanini, hechos de animales sueltos, cuando siempre corresponde eso, no es una forma que hay que descartarla de política. Después, obviamente, las elecciones lo que van a demostrar es si Cristina es una buena estratega política o no lo es. ¿Te parece que haberse cortado, todavía no está, dicen algunos, no está dicha la última palabra, pero lo está arrinconando de un modo arrandazo, porque ella no quiere las PASO, ella quería la unidad. Bueno, la unidad es imposible. Yo creo que el primer error estratégico que hizo Cristina es que la plata que se le da el Ministerio del Interior a todos los partidos para las elecciones
que se calcula en función de la cantidad de votos que tuviste en la elección anterior, la va a recibir el Partido Justicialista. Entonces, vamos a ver si a Randazzo si le dan solamente el sello con el escudo de justicialista. Y el la foto bombo, de porque Peronelli. le sacó el color, ¿qué le sacó todo? El celeste ¿Qué? ya... El celeste ya no. está. Ya está. Con la marcha no creo que se metan, pues ya se metieron una vez y tuvieron problemas. Le sacó la página web. Por eso, Le sacó. veamos qué es lo que le va a dar. A ver qué dejó. El Frente Grande, que integra, que es un partido del intendente de Ensenada, de Seco, integra el Frente de Cristina, el Frente Ciudadano, se va a llevar un 20% de esa torta, porque acá el tema es cómo se financian las campañas, ¿no? ¿Cómo se, bueno, histórica, nos metemos otra vez, vamos a entrar en el libro, Bueno. indudablemente. ¿Cómo se financian en general las campañas en la Argentina, al menos en los últimos años? Yo creo que ahí la relación más promiscua entre los empresarios y los políticos, o entre el poder político y el poder económico, se ve ahí. ¿Por qué? Porque los empresarios ponen plata para los candidatos, que están desesperados, porque las campañas cuestan millones de pesos, y le ponen a todos, en general, le ponen a todos, y lo peor es que ponen plata negra. Por eso es muy importante que hay un proyecto de ley para que se bancaricen todos los aportes y todos los gastos de los partidos. Porque, damas y caballeros, no solamente hay que saber qué dice el candidato, sino quién lo financia. Yo creo que se sabe más sabiendo quién lo financia que el discurso o el relato que tenga. Entonces, nosotros tenemos el derecho de saber, antes de votar, quién financia a fulano, a mengano y a Las su- campañas, bueno, Yo en el libro cuento, si sí. me permitís, perdóname. Que la del lo quiero decir, 2007, que te iba a preguntar eso. Ah, bueno, Cristina gracias. Cobos. Justamente, iba a ir ahí. Pues yo venía más atrás. Julio La Cleto. La campaña de Palito Ortega. Ay, ¿en Tucumán? ¿A ¿A gobernador? No, la campaña de Ortega a presidente cuando Ah. en el año 99, la pre-campaña. Ah, yo me fui más atrás en la Claro, historia. claro. No me dijiste el año. Ellas son jóvenes, pero ustedes entre tres son jóvenes, yo soy viejo, yo y el perro somos pero viejos. nosotros nada más. pero leemos mucho. Pero ustedes leen mucho, habrán leído los libros de historia. Palito Ortega fue financiado por Aldo Ducler. Ay, qué pobre malo. Aldo Ducler, que murió 2 días después de denunciar los fondos de Santa Cruz, y Aldo Ducler recibió $1.700.000 del Señor de los Cielos. ¿Quién vio la telenovela Señor de los Cielos? El Señor de los Cielos, ¿No la que viste? justamente empezó a sacar la droga con aviones. Claro, tenía tantas avionetas que La los flota. mexicanos le dijeron, El Señor de los no era el Señor de Cielos. los Anillos, No, Es que es no la es Pablo Escobar. Que no es Pablo Escobar. No me acuerdo el nombre ahora. Es Amado Carrillo Fuente. Carrillo fue. Bueno, Amado Carrillo Fuente mandó $1.700.000 a través de el MA Bank, el mismo banco que manejó los fondos de Santa Cruz. Compró 2 estancias allá cerca de Mar del Plata, autos de alta gama, además, y ningún argentino se dio cuenta de que muchacho Nadie preguntó. Nadie Porque acá nadie pregunta, viste que pregunta. nadie pregunta. Ese fue el primer aporte. Yo lo digo con ironía. Ahora, vos mañana haces un depósito de, no sé, y te van a preguntar. Esto es lo loco. No, eso Vos, yo, cualquiera de nosotros, No, digo, hacemos eso nos van a preguntar todo. eso es terrible. Por Eso eso, es tremendo. la unidad de información financiera, que ahora está empezando a trabajar bien, tiene una delegación en Salta, otra en Misiones. Ustedes tienen que pedirle al gobierno nacional que ponga una en Rosario. Digamos, porque la forma, siguiendo la ruta del dinero, no es solamente con la policía en la calle y los pobres canas que tienen que ir con una 9 milímetros que tiene 30 años y un chaleco antibala vencido. Acá hay un trabajo de inteligencia criminal que es donde realmente se ganan estas batallas a grupos que cada vez, bueno, no me quiero, pero vuelvo al tema yo me estaba agarrando por otro lado. El financiamiento de la campaña. Y el señor Forza, que aportó $200.000 a la campaña de Sebastián Cristina Forza, ya que nos metemos, Sí. que está comprobado el aporte que hizo Sebastián Forza a través de la droguería, ¿cómo se llamaba? La de él, en ese momento, no me acuerdo ahora. A la campaña de Cristina Julio Cobos. Sí. Sebastián Forza es efectivamente el personaje principal o el que más vinculación tenía en cuanto al triple crimen. Digo, los otros 2 eran más perejiles. No. Porque eso es lo que se cree, ¿viste? Esa es una muy buena pregunta. Yo en el libro pongo la exclusiva la declaración de la viuda de Vina. La viuda de Vina, a la semana después
del triple crimen, llamó a uno de los mexicanos que llevaban esta efedrina allá, Posada y Iturbe, y le dio, yo no me acuerdo qué cantidad de kilos de efedrina que tenía guardada en la cocina de su casa. Después de haber sido amenazada, después de haber sufrido un intento de rapto, la viuda de Vina. ¿Qué es al que le cortan la oreja? Claro, ¿por qué le cortan la oreja a Vina y no se la cortan a Forza? Hubo un ensañamiento, digo, los cadáveres hablan, dicen los criminalistas. Sí. Entonces hay que ver el tema este de por qué Vina sufrió esa cantidad de torturas que no sufrieron los otros dos. Igualmente el que mayor tiros recibió, que también es un mensaje, es Forza. Y el que lo mataron, último fue a Forza. Yo creo que no fue Pérez Corradi el autor intelectual. No fue Pérez Corradi. Sí se disputaba el negocio. Sí, Forza intentó en algún momento disputarle un poco el negocio. Acá teníamos a Mario Segovia, el rey de la efedrina. En Fisherton viviendo. Con 20. El rey de la efedrina tiene una historia desopilante, porque el rey de la efedrina fue militante del ERP y hizo donaciones al movimiento Todo por la Patria. Esto habla de la Argentina cambalache, ¿no? Porque sí, claro. Un narcotraficante siguió haciendo hacía donaciones a sus ex camaradas de armas. Que un narcotraficante interesara en la pornografía infantil, como Estiuso encontró en sus computadores. Que un narcotraficante estuviera investigando a Estiuso antes que Estiuso empezara a investigarlo a él. ¿Por qué habrá sido? ¿Alguien le avisó? Bueno, pero no importa. Eso lo dejamos. Información distraída. Eso lo dejamos en suspenso. Que un narcotraficante se hubiese importado sustancias para producir armas químicas. ¿Qué pasa en Rosario? ¿Estaban por entrar en guerra con Corea del Norte? ¿Qué quería? Hay realmente un personaje muy interesante, más allá. Y que además no se supiera absolutamente nada hasta que de repente lo allanan y aparece Segovia en Fisherton. Pero escúchame, tenía un Rolls Royce Phantom. Tremendo. En esa época solamente. El primero. Lo tenía el príncipe de Gales y él. Sí. Nadie se dio cuenta que el muchacho nadie iba preguntó. A comprar el pan con nadie el preguntó. Nadie preguntó. Bueno, es que somos muy reservados. Nosotros no nos metemos en la vida de los demás. Daniel, más allá de lo que se dice y en base a tus investigaciones, ¿pensás que existen realmente ya las pruebas suficientes para procesar a Cristina por asociación ilícita, digamos, para saquear el Estado, como así lo han definido algunos testigos, en lo que es la ruta del dinero K? Claro, ella ya está procesada por asociación ilícita en la causa por el redireccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Ahora, esta semana, Marijuán pidió el procesamiento de ella como coautora. Está probada que ella hizo dos cosas. Una fue darle la plata, estas 3.000 millones de dólares en obra pública, y otra fue encubrir, porque el Banco Central, la Unidad de Información Financiera en esa época, el Banco Nación, el Banco Santa Cruz, la FIP, nadie se dio cuenta de todo esto. Entonces, eso sí, pero todavía falta investigar una primera escena de esta película, que la que sabía Ducler, que es desde el año 2003 hasta la muerte de Néstor Kirchner. Parece que en algún momento se va a poder unificar todas las causas de Cristina y meterla, por así decirlo, presa por traición a la patria, como se ha hablado en su momento. La Cámara Federal de Buenos Aires dijo que las causas se van a unificar en la etapa de juicio oral y público. Ahora no se puede por una cuestión del código procesal, este maldito código procesal. La causa por traición a la patria, la causa por encubrimiento de los iraníes en el tema de la AMIA, entonces todavía está muy verde. Así que ella recusó al juez Bonadío ahora, así que vamos a tener que esperar que otra vez que decida la Cámara Federal, la Cámara de Casación, si ratifican a Bonadío para que le investigue en la denuncia de Nisman por encubrimiento. Bueno, 5 minutos pasaron, ya entramos de lleno. Señor Daniel Santoro, invitado notable en esta mañana de Los Notables, en la última media hora del programa. No sé si usted, que prácticamente no ha dormido, le ha hecho
tediosa la charla. No, para mí está muy divertida y son muy buenas preguntas, así que adelante. Y para nosotros un placer, que de verdad el señor Daniel Santoro sea nuestro invitado notable hoy, que está presentando, este es su último libro, La Ruta de la Efedrina. ¿Nisman debía morir? Digo, parafraseando un poco otro de tus libros, que es Nisman debe morir. Pero, ¿Nisman debía morir? ¿Estaba como signado a eso? Él estaba amenazado por Irán, tenía una fatwa, que es una orden religiosa de los sectores extremistas islámicos, no todos los islámicos obviamente son extremistas. El gobierno de Venezuela también lo había amenazado y el gobierno de Cristina lo quería sacar del medio, ¿no? Lo peor de todo esto es que él denunció, hay cosas que todavía están investigándose, que son los móviles de esto, que tienen que ver con los acuerdos nucleares entre Argentina y Venezuela y entre Venezuela e Irán, porque Argentina fue el padre del plan nuclear iraní, que terminó siendo un plan nuclear con fines militares, y en el año 2007 Ahmadinejad, que era el presidente de Irán, uno que negaba el holocausto, se reunió con Chávez en Caracas y le pidió que Argentina reanudara la relación, el asesoramiento técnico que le estaba dando, que se había interrumpido y que fue una de las causas del atentado contra la AMIA de 1994. Así que yo creo que eso es lo que se va a completar y que habría sido una de las causas por la cual Nisman debía morir. Todavía no se demostró si fue un asesinato, si fue un suicidio o un suicidio inducido, ¿no? Pero digamos, hay muchas cosas oscuras del pacto con Irán. ¿Crees que alguna vez lo vamos a saber? Yo creo que el fiscal Ercolini es muy serio, fue nombrado durante el kirchnerismo, pero un fiscal muy serio, bueno, la procesó a Cristina en este tema y tiene otras causas que él ha investigado, también Tayano, y Gendarmería tiene el mejor equipo, ¿no? Así que hay que remitirse a las pruebas y tratar de no politizar esta etapa. El problema es que vamos con 2 años de retraso, casi 2 años de retraso. Sí, pero, claro, con todo lo que eso significa, sí, ¿no? En todo sentido. Te voy a preguntar por personajes. Sí, dale, vamos. Y para que nadie se ponga mal, voy con uno y uno. Bueno, vamos. Uno y uno. Empiezo por este personaje que a veces, de verdad, cuando se decide hacer declaraciones y pasea por todos los medios, pues se guarda y después hace lo mismo al tiempo, que es Durán Barba. Vos, cuando yo te pregunté sobre el círculo rojo macrista, lo sentaste ahí en esa mesa. ¿En cuánto influye el Durán Barbismo, sobre todo en la política y en los errores políticos que comete este gobierno de Mauricio Macri? Yo creo que es el consultor, el gurú al que más escucha Mauricio Macri. Mauricio Macri tiene confianza porque le permitió ganar hasta ahora la mayoría de las elecciones donde se presentó, ¿no? Es un hombre muy inteligente, estudió en la Universidad Nacional de Cuyo, yo no lo sabía, había militado en el peronismo cuando estaba en la Universidad Nacional de Cuyo, pero obviamente ha hecho no una reivindicación, pero unos comentarios sobre Hitler, sí, algunos hay veces que Dios mío, que ahí por hacerse intelectual, sí, la pifió, en fin. Mal. Y ahora voy con otro, que también del que hablamos, pero todo el mundo se pregunta cuál es la protección que tiene. Yo creo que es uno de los exfuncionarios del gobierno kirchnerista que más causas tiene. Bueno, la que más causas tiene es Cristina, pero después Julio De Vido está cerca, o más o menos cerca. Sin embargo, todo el mundo dice, ¿quién lo protege? Julio De Vido está procesado en la tragedia de Once. Sí. Está procesado por haber traído trenes chatarra desde España y Portugal. Y está procesado en la causa por el direccionamiento de la obra pública a Lázaro Báez. El juez Martínez de Giorgi no lo metió en el tema de sueños compartidos de la madre de Plaza de Mayo, extrañamente. La causa por enriquecimiento ilícito, bueno, acá me han comentado que el hombre le gusta coleccionar palomas, no sé si coleccionar, criar palomas mensajeras. Ah, sí, claro, en su casa de Panar, tiene un palomar, exactamente, tiene un palomar enorme. Gigante. Sí. A él, extrañamente, la causa por enriquecimiento ilícito se le había cerrado, la habían cerrado y la abrió
la Cámara Nacional de Casación Penal, ahí tiene una protección. Y él fue uno el que le pagó a los jueces, por eso tenía mucha protección. Claro, y siempre estamos hablando de jueces. Ollarvide fue es como una metáfora de la Argentina de los últimos 20 años con respecto, no a toda la justicia, pero a una parte de la justicia que es justamente esta, que protegía la corrupción. En la época... Sigo hablando. Sigo hablando. ¿Sabes qué hago? Leo mensajes. Eso porque lo hemos hecho hablar tanto. Dice espera, al 088 que me mandó un audio, te mando un beso grande y muchísimas gracias. Ahora espera que sigo con el 903, termina el celular. Dice Silvia, fiel oyente del programa. Dice, apoyo, saludo al invitado de hoy, Daniel Santoro. En la Argentina hay una crisis moral. Si los sueldos de los políticos fueran bajos, habría menos partidos políticos, quedarían los que realmente quieren hacer algo por el país y no para llenar los bolsillos. El 104 dice, bueno, pregunta, te pregunta con una mano en el corazón qué opinas de este gobierno. Lo has dicho a lo largo del programa. Lorena dice, si no están olvidando de la gente y solo pensando en ganar las elecciones y nos tratan como porcentajes y sobre todo si no están beneficiando a las grandes corporaciones. Una pregunta para Daniel Santoro. Gracias por estar, Sabri. Muchas gracias, me dice, sos una genia. Y después dice las donaciones para las campañas. ¿Hasta qué punto pueden tomarse como coima o no? ¿Ya está? ¿Ya podemos hablar o sigo leyendo mensajes? Sí, hablando. Sigo leyendo mensajes. El 525 dice, la corrupción se combate del pueblo para arriba o de los dirigentes para abajo. Está buena la pregunta. Creo que estamos entrampados en ella. Todos lo somos, al menos como recurso de supervivencia. Me explico, dice Ricardo, y puedo seguir leyendo, pero ¿sabes qué vamos a hacer para que a Daniel se le pase la carraspera? Hacemos la tanda. Vamos a la tanda. Dale, la última tanda del programa, así después lo aprovechamos con todo. Yo voy a ver si te consigo un caramelito de miel, espera.